Bueno, ahí estamos, 18:32, y vamos a comunicarnos con el doctor Carlos Regazzoni, un hombre que trabajó mucho tiempo en la salud pública, un hombre que fue titular del PAMI, recordamos, en los comienzos de la gestión de Cambiemos, y un hombre con mucha participación, ¿no? Pública, siempre opinando sobre temas de los cuales conoce. Bueno, una de las últimas participaciones de Carlos Regazzoni fue cuando opinó sobre esta frase, la verdad, absolutamente, uno cómo podría decir, llamativa, para decirlo de alguna manera, de el diputado de La Libertad Avanza, de Venegas Lynch, que dijo que exigirle a tu hijo, decirle a tu hijo que deje el colegio y te venga a acompañar al taller para seguir trabajando, también es liberalismo y también es un rasgo de libertad. Doctor Regazzoni, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda en la radio de la UBA. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, a ver, ¿qué cree que hay en la cabeza de Venegas Lynch cuando dice esto? ¿Y cuál es su opinión personal, Regazzoni, sobre esto? A mí me parece un tema grave, ¿no? Sí. Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el eje ético del Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, establece claramente que es contra los derechos humanos del niño hacerlo trabajar, sí, y que el niño tiene el derecho de ir a estudiar. Sí. Entonces, habría que realmente, yo creo que no es un tema que no se lo puede dejar pasar. Hay que pedir explicaciones al diputado, él tiene que hacer su descargo y eventualmente, bueno, hay que tomar medidas, porque no puede así a la ligera alguien decir que, porque si no puede emitir cualquier opinión. Es decir, libertad también sería opinar mal de un grupo racial, o libertad también sería que el empresario pueda no tomar a una persona, darle un empleo por un prejuicio de raza o un prejuicio ideológico. ¿Cuál es el límite de la libertad? Sí, sí. Bueno, es un tema muy discutido dentro del sector de los libertarios que integra justamente Venegas Lynch y el padre, ¿no? Hasta a mí me parece, le quería preguntar eso, casi una cuestión vieja, esta que dice Regazzoni, atada a parámetros del siglo XX, y estamos en el XXI, porque en el siglo XX, ponele que el padre zapatero le diga al hijo, venía a trabajar conmigo al taller, no sigas estudiando, o el padre herrero, o el padre sastre, pero ¿quién le va a decir ahora, no vayas al colegio y quédate en el taller? La verdad que conozco pocos talleres, no sé qué conoce Regazzoni, ¿no? Además, que ¿por qué al taller y no a llevar y traer papeles en la escribanía? Claro, exactamente, claro. Tonto y no quiere seguir estudiando. Es decir, realmente es además no estamos hablando de una discusión del siglo XX, sino del siglo XIX. Claro, exactamente. Y el trabajo de chicos de 6 años que bajaban a las minas de carbón. Sí. Esa es la foto que yo le puse, que es una foto real de las minas de carbón en Pensilvania, donde, dada la estatura, se hacen trabajar a chicos de 8 años. Claro. Bueno, eso ojo, es abominable. Perdón, es abominable. Me contaban a mí que en la Argentina todavía pasa, me parece que puede ser marginal, pero no sé cuán marginal, que creo que la cosecha del arándano, pero la cosecha también a veces de la yerba mate, se necesitan manos chicas para trabajar, ¿no? Y que por lo tanto se utilizan o mujeres o chicos muy jóvenes todavía, ¿no? Año 2024, así que bueno. No, reitero, no es un tema menor. Claro. Una errada interpretación de lo que la libertad significa. La libertad no significó nunca eso que dice el diputado Venegas Lynch, nunca. O sea, la única escuela que sostiene ese nivel de libertad es los free economics, que están locos y son nazis. Así que va a tener que rever su posición. O sea, el liberto, o sea, el libero era el hijo del ciudadano romano. Al contrario, la libertad siempre dota de derechos a las personas. La libertad no le quita derechos a las personas. Y no puede ser que no sea un derecho para un chico, justamente la obligatoriedad que corre para sus padres, de que ese chico cumpla con una educación básica. En todas las antiguas civilizaciones, los ciudadanos, o sea, en los griegos la etairía, en los romanos los gimnasios, estudiaban los chicos Claro. ciudadanos, porque se considera que la formación es parte de la libertad del ciudadano. Es decir, un chico que está formado va a poder elegir mejor, va a tener autonomía. Usted sabe que la biología confirma esto. Muchísimos estudios que se han hecho en cuanto a los niveles de marcadores del estrés en el organismo
muestran que los niveles de marcadores del estrés son más bajos en las personas que han logrado mayores niveles de escolarización y educación post-secundaria. Claro, claro, obviamente. O sea, contrariamente a lo que piensa el diputado Venegas Lynch, la vida del nene trabajando es una vida que al chico lo llena de estrés. Pero por supuesto, por supuesto. Hoy había, porque la verdad que algunos, como es comprensible, también lo tomaron para el lado del humor, y decía un señor, dice, este fin de semana la pasé bárbaro, me fui, dice, a jugar al fútbol con los amigos y lo dejé al nene trabajando en el taller, decía, ¿no? La verdad, es una cosa insólita. Ahora, una pregunta a el Regazzoni ciudadano. ¿Usted qué cree que está pasando como sociedad en estos tiempos, doctor? Porque digo, para esto está reaccionando usted, está reaccionando gente como Pablo Abeluto. Es cierto que el gobierno y la ministra Petovelo dijeron que discrepaban con lo dicho por Venegas Lynch, pero me parece que hay un momento de la sociedad donde algunas cuestiones libertarias que parecían muy locas hoy son asimiladas, ¿no? Yo recuerdo que en campaña, por ejemplo, el presidente Milei dijo que a él le parecía una aberración la justicia social. Bueno, eso no se había dicho nunca, en otros momentos no se animaba a nadie a decir una definición de ese tipo, y sin embargo es el presidente, ganó la segunda vuelta con el 56% de los votos, y hay un montón de cuestiones que la gente, no sé si las comparte, pero las acepta. ¿Qué piensa usted de la situación? Hay una crisis de discusión. Yo a favor del presidente voy a decir que él ha sabido traer una discusión que el país necesitaba, porque debido a que no se ha discutido la justicia social, es que hemos llegado a creer que alguien que roba a los pobres y porque reclama que le da derechos es un defensor de la justicia social. Claro. Está bueno el origen ese, claro. Usted dice que puede tener ese elemento como vínculo, claro. Claro, yo creo que es positivo que el presidente haya traído a la discusión un montón de temas muy de fondo. No es lo mismo la posición del presidente, que no tiene ninguna capacidad de decidir sobre si los chicos van a trabajar o no, con la opinión de un legislador, claro, que sí eventualmente podría llegar a decidir si un chico va a trabajar o no y si la escuela va a ser obligatoria o no, porque esa es función del Congreso. Entonces, que el presidente quiera dar una discusión ideológica y pagar el costo político que ello significa, porque al final del camino él lo hace con mucho valor, o sea, tenemos que admitir que es una persona con mucha honestidad intelectual. Él está en todo su derecho de hacerlo. Ahora, el representante, bueno, ¿cuál va a ser su costo político por decir una burrada como la que dijo? Coincido. ¿Cómo se va? La sociedad cómo va a agarrar y defenderse a alguien porque además, reitero, hay que preguntar, bueno, también es libertad opinar lo que se quiera respecto al holocausto, también es libertad que alguien pueda tener prejuicios de raza o de color o de religión para admitir a alguien a un empleo. Bueno, y ahora vamos a un tema que es el tema específico del doctor Regazzoni, donde yo tengo un montón de dudas y casi ninguna respuesta, que es el tema salud, ¿no? Porque yo lo que digo es que los que tenemos algunos años fuimos criados, me parece, en un pensamiento casi único donde era naturalizado que el Estado tenía que atenderte. En la Argentina nosotros nos hemos criado con el PAMI que atendía a los viejos, nos hemos criado con la universidad pública, con la escuela pública, y resulta que, bueno, han pasado muchos años, la economía argentina está como quebrada, Milei te dice no hay plata. Entonces uno ve que, por ejemplo, hay mucha gente que te dice Milei nos está matando, y es cierto porque no están entregando medicamentos, y yo no sé si es porque no hay recursos o porque la administración es mala, pero digo, ¿qué cree usted que hay que hacer en salud? ¿Cuál es el sistema? Porque lo que yo conozco en otros lugares del mundo es que la verdad prácticamente no hay sistemas donde se pueda atender a todo el mundo. O te cobran caro o queda gente afuera. ¿Qué mirada tiene sobre lo que hay que hacer en salud usted, con los recursos que tenemos, doctor? Uno puede estar económicamente quebrado, pero lo que uno tiene que siempre resistir es estar moralmente quebrado. Está bien. Claro. ¿Cuándo va a llegar el quiebre moral a la Argentina? El día que a nosotros no nos importe si un ciudadano se muere porque no tiene acceso a la salud. Ese día estaremos moralmente quebrados. Y eso es mucho peor que estar económicamente quebrado. Entonces, siempre algo hay por hacer por el que sufre.
Ese es el principio rector. Ahora, perdón, que yo coincido con usted, pero digo, vamos a estar quebrados moralmente el día que el argentino no tenga acceso gratuito a la salud. Punto. Ahora, hasta donde yo sé, corríjame, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos pasa esto, que no tenés acceso gratuito, y hasta yo creo, no sé en caso de vida o muerte, pero sé que el sistema norteamericano de salud es un sistema muy jorobado para acceder, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es, vamos a estar moralmente quebrados el día que nos resulte indiferente que un ciudadano muera porque no tenga acceso a la salud. Hay que leer los principios de Beveridge cuando se creó el sistema de salud del Reino Unido al final de la Segunda Guerra Mundial, donde él dice, si algo hemos aprendido es que para defender la libertad todos somos importantes, entonces todos tenemos que tener derecho a salvar de nuestra vida mediante un acceso a la salud. Entonces, no nos puede ser indiferente. Después la manera práctica de resolverlo, que es la pregunta suya, es una segunda cuestión. Pero el objetivo es claro. Está bien. Nadie puede quedarse sin la salud que necesita. Sí. Entendiéndose como necesita la salud suficiente para que no sufra lo innecesario, aquello que la medicina puede evitar, y obviamente para que no muera si la medicina está en condiciones de evitarlo. ¿Cómo se hace eso en el mundo? Con sistemas públicos, no hay otra manera. Claro. O sea, todos los países desarrollados, la única forma que han encontrado de financiar el costo inmenso que significa que los seres humanos vivimos 2 veces más de lo que la biología nos permitiría, y además que cada 2 años le agregamos 8 meses más de sobrevida en los países desarrollados, la única manera de financiar eso es mediante seguros públicos. El caso de Estados Unidos es para otro programa entero. En Estados Unidos el 50% de su gasto en salud es público. No solo es público, que es mucho más que acá. Y mira vos. Es público. Y en la Argentina solamente el 30% de gasto en salud es público. Mira vos. Esto viene financiado por las obras sociales, que son los trabajadores, con sus aportes y contribuciones, y el otro tercio lo financia el privado con gasto de bolsillo. Estados Unidos es del 50%. Por ejemplo, Estados Unidos financia muchas prácticas de salud, las más caras, y muchísimos medicamentos, los más caros, de toda su población mayor de 65 años en el Medicare. Claro, sí, que financia la atención que fue una gran pelea de Obama en la cual consiguió un poco de lo que quería, pero algo sí obtuvo, ¿no? Sí, ahora el Medicare no se mueve, el gasto ese existe, es el 6%, 6,5% del Producto Bruto Interno Americano. A la mierda. Un montón sí, es una cosa enorme. Entonces, España, mire, nosotros en Argentina el gasto público estrictamente, o sea, fiscal en salud, es del 3% del PBI. Sí. O sea, 3%, una suma equivalente al 3% del Producto Bruto Argentino, se invierte en salud a partir de las cuentas fiscales de la nación, de las provincias y de los municipios. La mayor carga recae en las provincias. Algo así como 15.000 millones de dólares, si no me equivoco, creo que un punto estaba en 5.000 millones, me parece, ¿no? Puede ser, sí, que ahora no, nadie sabe, depende del y del dólar, efectivamente. No es fácil. Realmente se hace en parity purchasing power, en dólares equivalentes. Sí. Ahora bien, que son $250 per cápita. Ahora bien, en Europa, en cualquier país europeo, el Estado gasta fiscales el 8, 9, 10 o 12%. O sea, 3 y 4 veces más que acá. Claro. Y en términos reales son 20 veces más que acá, porque nosotros gastamos en términos reales $800 por habitante, o un poco más, pero públicos son 300 o 400, y ellos gastan 4.000 o 6.000. Alemania. Claro. Y Estados Unidos ni hablar, 11.000. Mirá vos, yo creía que Estados Unidos era como que te dejaba más a la intemperie, supuse en algún momento. Bueno, no, el punto es que está muy mal, tiene errores de diseño el sistema, entonces tienen 2 graves problemas. El dinero público tiene una enorme ineficiencia en su gasto, o sea, los resultados que obtiene por cada peso que invierten son menores a los de otros países desarrollados, y eso se materializa en que Estados Unidos hoy tiene la expectativa de vida más baja de todos los países ricos. Sí. Y la segunda cuestión es que en una gran parte de su población, más o menos unos 45 millones de personas, no tienen ninguna cobertura. Entonces dependen de la caridad.
Estamos hablando con el doctor Regazzoni, que la verdad que es un gusto porque es un temazo y me comprometo a seguir hablando, pero un tema, doctor, que no lo puedo calificar en escala, pero lo que uno ve en la Argentina, que me parece que es en el mundo, es que la gente vive cada vez más años, esto es seguro, pero cada vez requiere mayor cantidad de tiempo siendo medicada, ¿no? Porque cuando, no sé, hace 20 años vos llegabas a los 80, era lo usual, 85, hoy tenés nonagenarios, centenarios, algunos con Alzheimer, digo, y gastás y gastás y gastás. Eso es un fenómeno que no se puede interrumpir, me parece, ¿no? Pero que creo que agrava la situación, ¿o no? Le voy a dar un ejemplo. A ver. Si nosotros no tuviéramos, o sea, un invento médico es el anteojo. Claro, claro. Que la medicina refractiva, toda la oftalmología implica, ¿no? Las cataratas, la miopía, la presbicia, etcétera. Bueno, si ese bien médico no existiese, el 90% de los seres humanos después de los 50 años no veríamos nada. Exactamente, claro. Y claro. Después de los 70 años, la gran mayoría sería ciego. Claro. Porque las cataratas son casi invariables. Claro. No hay bueno, cataratas, hay miopía. Digo, ¿quién tomaba hace 20 años una pastilla para el colesterol, por ejemplo, no? Y ahora toma el 70%, me parece, ¿no? Primero hablamos, imaginémonos una senectud, una senilidad que no dependiese de los lentes. Progreso médico para estirar los años de vida. Claro. De todas maneras, requeriría del progreso médico para, por ejemplo, que pudiésemos seguir viendo. Claro. Otro ejemplo, la fractura de cadera. Sí. La fractura de cadera, que es una enfermedad que le ocurre al 1% por año después de los 70 años, antes se la llamaba fractura mortal del cuello de fémur, porque cuando existía la fractura la persona se la ponía en reposo, no podía caminar más y se moría en poco tiempo de neumonía. Hoy en día se lo reemplaza la cadera y la persona al tercer día está caminando. Sí, sí. Claro, claro. Ahora, todo eso, claro, el tema es que todo eso cuesta plata, ¿no? Son inmensos. Claro. Ahí es otro punto. Claro. Envejecer cuesta dinero. Claro, claro. Pero para eso somos muchos, para juntar esa plata, y para eso somos inteligentes, para encontrar mecanismos para hacer un gasto eficiente. Está. Bueno, y dígame... Si tiene poca plata, como ocurre en la Argentina, su preocupación no tendría que ser que el mercado le regule cómo va a gastar la plata de la salud, porque va a ser malo, como demuestra toda la evidencia empírica internacional. Su preocupación tendría que ser cómo hacer que el gasto sea más eficiente. Como la mamá, ¿no? Cuando tiene poca plata, tiene que financiarla para que todos los chicos coman y ella gasta menos plata en la comida. Doctor, la última, digo, y en lo particular, ¿cómo lo ve a el ministro de Salud? Porque apareció una sola vez. ¿Tiene usted un bosquejo de más o menos lo que piensa este funcionario de todo lo que usted está señalando? Gasto per cápita, inversión, Yo me considero un amigo. De Russo. Con lo cual, del ministro de Salud, claro. Ya. Entonces a mí yo honro mucho la amistad y la verdad es que no quisiera dar un juicio de valor. Además porque los juicios de valor en Argentina no sirven para nada. Suelen ser cegados por el disvalor del que valora. Lo que digo es que hoy tenemos muchos problemas. Voy a dar 2 o 3 estadísticas muy rápido. La primera. Hace 100 años el varón de 18 años en Argentina era 7 centímetros más bajo que el holandés, que es la estatura más alta del mundo. Mirá vos. 7 centímetros más alto que el surcoreano. Después de 100 años, el varón de 18 años, que es la máxima estatura de la especie humana, después de 100 años, hoy el argentino de 18 años, varón promedio, es 9 centímetros más bajo que el holandés, ya nos sacó 2 centímetros, y medio centímetro más bajo que el coreano. Y nos estamos quedando en estatura. ¿Eso es mala alimentación solamente? Sí. Eso es mala alimentación, enfermedades de la infancia, Claro. Múltiples factores que llevaron a esto que nos debería preocupar mucho, porque usted me pregunta cómo es la salud infantil. Bueno, claro. Usted sabe que me tocó en la década del 90, participé, la verdad, era un objetivo periodístico interesante, me tocó participar de un encuentro muy, muy inusual de norcoreanos y surcoreanos, que no se habían encontrado casi prácticamente después de la guerra del 53, habían pasado 40 años. Era increíble eso que usted me decía. El surcoreano le sacaba 20 centímetros al norcoreano y tenía que ver con el desarrollo de Surcorea y con el atraso de Norcorea. Era increíble, era eso, ¿no? Increíble. Si usted tiene 60 años en Dinamarca, tiene 3 veces más probabilidades de cumplir 61 que si tiene 60 años en el conurbano bonaerense.
Claro, bueno, y le digo otra que la contaba siempre Marcelo Bielsa. ¿Le gusta el fútbol a usted, Regazzoni? No entiendo nada de fútbol, no me dejaban ni siquiera estar en la cancha. Bueno, pero entiende de medicina. Esa mala suerte. Marcelo Bielsa, que era técnico de las inferiores de Newell, Sí. cuando él le mostraban y veía chicos de 14, 15 años, él decía, deja que aguanten hasta que lleguen a los 17, 18, porque a los 17, 18, decía él, los gringos, que eran los chicos del interior y del campo bien alimentados, hablamos de los Batistuta o de los Pochettino, por el peso físico van a superar con esa capacidad física tal vez el talento mayor de los chicos pobres de Rosario, que cuando tienen que desarrollarse no pegan nunca el estirón, ni manifiestan las cualidades indispensables. Ya le pasaba también a Bielsa eso hace 20 años, ¿no? Entrenando a las inferiores de Newell, sí. Espero haber sido gráfico. No, perfecto, bueno. Tenemos que ponerle mucha garra. Pero la verdad, salud es un temazo. Salud y educación deberían estar permanentemente en la agenda, esté Milei o esté Macri o quien sea en la presidencia. Doctor, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. El gusto es mío. Chau, chau.